Por miles de años la gente ha contado historias sobre criaturas que nadie ha visto y que, sin embargo, todos temían. Monstruos, espíritus, leyendas. Pero, ¿y si algunas de esas historias no fueran solo ficción? Hoy descubrirás 7 de los seres más misteriosos cuya existencia aún aterroriza, fascina y genera preguntas. La primera criatura en nuestra lista es el vampiro. Los bebedores de sangre escondidos en las sombras han aterrorizado a la gente durante siglos. Se les describe como seres inmortales con piel pálida, colmillos afilados y sed de sangre. Pero un vampiro es más que solo un monstruo. Es una metáfora de la muerte, la enfermedad y lo desconocido. Su historia comienza tan atrás como en la antigua Babilonia, pero el verdadero pánico se extendió por Europa durante la Edad Media. La gente abría tumbas, atravesaba a los muertos con estacas, desesperados por detener el regreso de un vampiro. Un hombre se volvió legendario, el conde Drácula, inspirado en una persona real, Vlad el Empalador, un gobernante despiadado de Valaquia. Las creencias sobre vampiros se extendieron por todo el mundo, pero echaron raíces más profundas en Europa del Este. Curiosamente, en el siglo XVIII, la emperatriz austriaca María Teresa ordenó personalmente una investigación sobre el tema de los vampiros. Estas fueron algunas de las primeras investigaciones dirigidas por el gobierno sobre criaturas míticas en la historia europea. Hoy, la imagen del vampiro ha cambiado de monstruo a figura romántica, pero el miedo permanece, tal vez porque la idea de un ser no muerto y parasitario aún se siente un poco demasiado real. ¿Existen realmente los vampiros? Desde una perspectiva científica, no, pero el folclore, la cultura y los miedos que llevamos dentro mantienen viva la leyenda. La siguiente criatura proviene de las profundidades de antiguas selvas, Camazotz. Su nombre significa murciélago de la muerte. Y no es solo por apariencia. Camazotz era un dios murciélago de los mayas, relacionado con el inframundo, los sacrificios y la oscuridad de la noche. Se le representaba como un hombre con la cabeza de un murciélago gigante, con las alas extendidas y las garras listas para desgarrar cualquier cosa. En algunas leyendas, medía más de 2 metros de altura, con una envergadura de hasta 4 metros, suficiente para cubrir el cielo. En la mitología maya, Camazotz custodiaba las puertas de Xibalbá, el reino de los muertos. Se decía que podía robar un alma o incluso decapitar a una persona de un solo golpe. Es mencionado en el Popol Vuh, el antiguo épico donde los héroes deben enfrentarlo en una prueba mortal. Camazotz está fuertemente asociado con las regiones de la actual Guatemala y el sur de México. En cuevas sagradas, los arqueólogos aún encuentran tallados y estatuas con cabezas de murciélago y alas extendidas. Hoy, Camazotz vive en cómics y leyendas. Inspira tanto miedo como fascinación. No solo es un demonio, sino una oscura fuerza de la naturaleza misma. ¿Existe Camazotz en la realidad? Como criatura, no, pero como símbolo de nuestro miedo a lo salvaje, a la noche y a lo desconocido, absolutamente sí. Pasemos al número 3, The Rake. Una criatura pálida y demacrada con brazos largos, ojos negros y un cuerpo que parece haber sido drenado de vida. No habla, no ataca, solo observa, y esa es la parte más aterradora. Las historias del Rake comenzaron a circular en foros a mediados de los 2000. La gente describía despertarse por la noche y ver una figura parada en la esquina de la habitación. No se movía, no hablaba, pero su mirada parecía atravesar las paredes. Los avistamientos se reportan con mayor frecuencia en América del Norte, a menudo cerca de bosques, edificios abandonados o caminos rurales oscuros. No puedes predecir cuándo aparecerá. Simplemente sientes que está ahí, incluso antes de verlo. Algunos afirman que el Rake susurra en un idioma que nadie reconoce.
un conjunto de sonidos débiles sin un significado claro. Algunos dicen que es un sinsentido, otros piensan que es una advertencia. Hoy, el Rake es parte del folclore en línea. Aparece en videojuegos independientes, videos y relatos creados por fans. Su imagen sigue siendo la misma: silencioso, delgado y siempre observando. ¿Existe? La ciencia dice que no, pero tal vez no vive en los bosques. Tal vez vive en nuestras mentes, en el lugar exacto donde comienzan los miedos nocturnos. Definitivamente has oído hablar de la siguiente criatura: el megalodón, un tiburón de hasta 18 metros de largo. Sus mandíbulas podían aplastar un coche y sus dientes tenían el tamaño de la palma de un hombre adulto. Y si estuviera cerca de ti, no oirías un solo sonido. Dicen que cazaba ballenas, delfines e incluso otros tiburones, que nada en el océano podía igualarlo. Se han encontrado dientes y vértebras fosilizados en todo el mundo, desde Europa hasta Australia, y con mayor frecuencia cerca de las costas de Estados Unidos, Perú y Japón. Algunos dientes están tan bien conservados que casi parecen recientes. Por eso algunos se preguntan: ¿y si todavía está ahí afuera? Dato curioso: el nombre Megalodon significa diente gigante. Y con razón. Un solo diente podía medir hasta 18 centímetros. Hoy esta criatura se ha convertido en un ícono de la cultura popular. Aparece en películas, videojuegos y falsos documentales. Muchos aún creen que algo enorme y antiguo podría estar escondido en las profundidades. Entonces, ¿existió realmente el megalodón? Sí, esta criatura realmente vivió en el océano, y tal vez eso sea lo que lo convierte en el monstruo marino más aterrador de todos. Número 5 en nuestro video: el Minotauro. Una figura enorme de casi 2,7 metros de altura, con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro. Sus pasos resonaban por los corredores de piedra, y su rugido podía sacudir las paredes. El mito del Minotauro apareció alrededor del siglo XIII a.C., durante el auge de las civilizaciones minoica y micénica. En ese tiempo, Creta era un lugar de poder y miedo. Fue allí donde se construyó el laberinto, la prisión de este ser híbrido nacido de una maldición divina. La reina Pasífae se enamoró de un toro, y de esa unión nació alguien que nunca podría caminar libre. Fue encerrado dentro de un complejo laberinto diseñado por el arquitecto Dédalo. Jóvenes atenienses eran enviados como tributo, atemorizados, hasta que un día Teseo llegó con una espada y un ovillo de hilo. Entró al laberinto y salió solo. Los mitos no son solo historias. En las ruinas de Cnosos, los arqueólogos aún encuentran frescos con cabezas de toro, y la estructura del palacio, laberíntica y compleja, se parece mucho a la leyenda. Algunos creen que fue la verdadera inspiración. Los arqueólogos creen que el culto al toro era real entre los cretenses. Rituales de salto sobre toros, símbolos con cuernos y cámaras ceremoniales sugieren que el mito creció a partir de tradiciones sagradas. ¿Existió realmente? No, pero los laberintos que construimos en nuestras mentes, en nuestros miedos y en nuestras historias son muy reales. Pocos hablan de él, pero todos los pescadores costeros conocen su nombre: devorador del mar. Llega sin salpicaduras, sin sonido. Simplemente está. Se describe como una forma oscura y masiva sin forma clara. Su piel suave se asemeja a la de una foca. No tiene ojos, solo una boca enorme que ocupa la mitad de su cabeza. Algunos testigos afirman que tiene el tamaño de un autobús o incluso más grande. Las primeras menciones del devorador del mar provienen de leyendas costeras en Escandinavia y el norte de Canadá. Los pescadores contaban historias de barcos que desaparecían en aguas tranquilas, sin olas, sin salpicaduras, solo silencio y un mar vacío. No se dice que ataque con furia, simplemente aparece bajo el barco.
y el barco desaparece, como si el océano mismo decidiera no devolverlo. Hoy, el devorador del mar es una figura rara en teorías de fans, foros de internet y videos independientes. Casi nadie lo ha visto, pero quienes afirman haberlo hecho nunca comparten los detalles. ¿Existe? No, pero el océano es vasto y en sus profundidades hay lugares donde ni siquiera la luz llega. Y si algo vive allí, sabe cómo esperar. La última criatura en nuestro video, el Grutslang. Pocos fuera de Sudáfrica han escuchado el nombre. El Grutslang es una criatura de antiguas leyendas. Se describe como una serpiente enorme de hasta 12 metros de largo, con cabeza de elefante y escamas brillantes. Algunos lo llaman la serpiente con mente de elefante. Se dice que es increíblemente inteligente, que atrae a sus víctimas con ilusiones y voz. Las historias sitúan al Grutslang cerca del río Orange y en las cuevas de Richtersveld. Se cree que guarda cavernas llenas de gemas. Nadie sabe cómo llegar a ellas. Quienes lo intentaron, desaparecieron. Los sobrevivientes hablan de una sombra gigante y ojos que brillan en la oscuridad. Algunas leyendas dicen que el Grutslang fue uno de los primeros seres creados por los dioses, quienes cometieron un error al combinar un elefante y una serpiente en uno solo. Luego separaron a las dos especies, pero un Grutslang escapó. Hoy aparece en historias de desapariciones y relatos locales contados a turistas curiosos. Casi nadie afirma haberlo visto, pero todos saben que deben mantenerse alejados. ¿Existe? Tal vez sea solo un mito. O tal vez, en una cueva profunda bajo Sudáfrica, algo aún protege su antiguo tesoro. Y con eso llegamos al final. Si disfrutaste el video, dale me gusta y suscríbete al canal.